Hay algo que nadie nos enseña cuando estamos creciendo, que nuestra situación financiera no depende únicamente de lo que ganamos, ni de cuánto trabajamos, ni de la suerte que tengamos. Depende, en gran medida, de nuestros hábitos. De esas pequeñas decisiones que tomamos cada día sin pensarlas mucho, pero que, acumuladas con el tiempo, terminan moldeando nuestra realidad. La pobreza, muchas veces, no es solo una falta de dinero. Es una forma de pensar. Una forma de reaccionar. Un sistema de hábitos que sabotean nuestro progreso financiero y mental sin que siquiera lo notemos. Lo más peligroso de estos hábitos es que parecen normales. Se ven inofensivos. Están tan integrados a nuestra rutina que cuesta identificarlos. Pero si no los detectamos y los reemplazamos a tiempo, se convierten en una cárcel invisible que nos mantiene atrapados en la escasez, el estrés y la mediocridad. Por eso, este video no es para quienes quieren sentirse cómodos. Es para quienes quieren despertar. Para quienes están dispuestos a mirar de frente esos comportamientos que quizás han justificado durante años, pero que ahora reconocen como frenos reales. Hoy vamos a explorar 20 hábitos que, si los sostienes en tu vida, pueden condenarte a repetir una y otra vez el mismo ciclo: trabajar, sobrevivir, estancarte y volver a empezar. Pero también vas a descubrir cómo romper con ellos. Porque no se trata de juzgarte, sino de darte las herramientas para salir del lugar donde estás y empezar a caminar hacia donde realmente mereces estar. Número 1. Vivir sin un plan financiero claro. Uno de los hábitos más devastadores, y al mismo tiempo más comunes, es caminar por la vida sin un rumbo económico definido. Muchas personas se levantan cada mañana, trabajan, ganan dinero, pagan algunas cosas, y siguen así, semana tras semana, sin detenerse a pensar cuál es el propósito real de todo ese esfuerzo. No tienen metas financieras, ni a corto ni a largo plazo. No saben cuánto necesitan para estar tranquilos, cuánto deberían estar ahorrando o invirtiendo, ni hacia dónde se están dirigiendo. Y cuando no tienes un plan, cualquier cosa te distrae. Cualquier gasto parece justificado. Cualquier tentación se convierte en una decisión impulsiva. Porque no tienes un marco de referencia que te ayude a discernir lo importante de lo urgente. La falta de dirección te convierte en una hoja llevada por el viento, a merced de las circunstancias, de las emociones, del entorno. Tener un plan financiero no se trata de ser rígido. Se trata de tener claridad. De saber hacia dónde vas, por qué y qué pasos necesitas dar para llegar. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Y mientras no tengas un plan claro, seguirás construyendo el sueño de otros, mientras el tuyo se desvanece. Número 2. Gastar para impresionar a los demás. Este hábito es más común de lo que muchos se atreven a admitir. Comprar ropa que no necesitas, cambiar de celular cuando el anterior aún funciona, endeudarte para tener un carro que se vea bien, salir a lugares costosos solo para pertenecer. Gastamos para alimentar una imagen. Para demostrar. Para aparentar. Y lo peor es que muchas veces, lo hacemos para gente que ni siquiera nos importa, o que ni siquiera nota el esfuerzo que estamos haciendo por complacerla. La necesidad de validación externa es uno de los motores más poderosos de la pobreza moderna. Porque te lleva a vivir por fuera de tus posibilidades, a endeudarte, a sacrificar tu tranquilidad por una falsa percepción de éxito. Y todo eso solo para recibir una aprobación que dura segundos, pero te cuesta meses o años de trabajo. Cuando entiendes esto, empieza a nacer una nueva libertad, la de no tener que demostrarle nada a nadie. La de poder vivir con autenticidad. La de construir riqueza real, silenciosa, estable, sin necesidad de gritarla con marcas o apariencias. Porque el verdadero éxito no hace ruido. Se siente en la tranquilidad de saber que estás creciendo, aunque nadie lo esté viendo. Número 3.
no llevar un control real de tus gastos. ¿Alguna vez has llegado al final del mes sin saber exactamente en qué se te fue el dinero? Esa sensación de que algo no cuadra, de que trabajaste duro pero tu cuenta bancaria no lo refleja, es el resultado directo de un mal hábito, no llevar un registro claro de lo que estás gastando. Muchas personas creen que tener más o menos una idea es suficiente, que con recordar los pagos grandes ya están controlando sus finanzas. Pero la verdad es que los grandes agujeros en tu economía no se producen por los gastos obvios, sino por los pequeños. Esas compras impulsivas. Esos antojos diarios. Esas transferencias sin revisar. Esas suscripciones que ni usas. Y si no los registras, si no los ves frente a ti, seguirán ocurriendo una y otra vez, como una hemorragia invisible. Llevar un control no es obsesión. Es conciencia. Es tomar el timón de tu barco y dejar de navegar a ciegas. Porque lo que no se mide, no se mejora. Y lo que no se mejora, se repite. Si quieres dejar de perder dinero sin darte cuenta, empieza por mirar con honestidad hacia dónde se está yendo cada peso que entra en tu vida. Número 4. Pensar que la educación financiera es solo para los expertos. Este hábito nace de una creencia limitante y muy extendida: yo no soy bueno para los números, eso es muy complicado para mí, esas cosas son para economistas o inversionistas profesionales. Y mientras repites esas frases, lo que estás haciendo es renunciar al conocimiento que podría liberarte. La educación financiera no es un lujo. Es una necesidad básica. Porque cada decisión económica que tomas, desde lo que compras hasta lo que ahorras, desde lo que inviertes hasta cómo te endeudas, está guiada por tu nivel de entendimiento. Y si no entiendes, dependes. Si no entiendes, te dejas llevar. Si no entiendes, te vuelves presa fácil de quienes sí lo hacen y viven de tu ignorancia. Hoy en día tienes acceso a todo el conocimiento que necesitas, gratuito, accesible, práctico. Lo que hace falta no es un máster en finanzas, es un compromiso contigo mismo. Una decisión diaria de aprender algo más, de dar un paso más, de tomar el control. Porque si no lo haces tú, el sistema te seguirá dirigiendo, pero nunca a tu favor. Número 5. Tomar decisiones desde el miedo y no desde la estrategia. El miedo es una emoción poderosa. Puede salvarte la vida en una situación de peligro, pero también puede mantenerte paralizado cuando más necesitas moverte. En el mundo financiero, muchas personas toman decisiones basadas en miedo, miedo a perder, miedo a equivocarse, miedo a que las cosas salgan mal. Y así, eligen no invertir, no emprender, no arriesgar, y se convencen de que están siendo prudentes. Pero lo que no ven es que, al no decidir, también están eligiendo. Están eligiendo quedarse en el mismo lugar. Están eligiendo dejar que otros avancen mientras ellos se protegen. Están eligiendo una seguridad que, en realidad, es estancamiento. Porque no hay nada más caro que una oportunidad desperdiciada por miedo. La solución no es lanzarse sin pensar. Es diseñar una estrategia. Es prepararte. Es aprender. Pero sobre todo, es dejar de permitir que el miedo dicte tu futuro. Porque si cada decisión que tomas está guiada por el temor, entonces el dinero siempre te controlará y nunca al revés. Número 6. Reaccionar al dinero en lugar de planificarlo. Uno de los hábitos más peligrosos, pero más invisibles, es vivir reaccionando al dinero en lugar de decidir sobre él con antelación. ¿Y cómo se ve esto? Así, cobras y apenas llega el dinero, comienzas a tapar huecos. Pagas lo urgente, compras lo necesario, cedes a uno que otro impulso, y antes de darte cuenta, ya estás esperando el próximo ingreso para repetir el ciclo. No hay estrategia. No hay visión. Solo hay reacción. Cuando vives así, el dinero no es una herramienta,
Es un detonante. Una fuente de ansiedad, no de posibilidades. Y esa dinámica, con el tiempo, agota. Porque no importa cuánto ganes, siempre estarás detrás de tus finanzas, tratando de alcanzarlas, como si fueran un tren que pasa demasiado rápido. Planificar, en cambio, te devuelve el control. Te permite anticiparte. Te obliga a priorizar. Y aunque al principio puede parecer incómodo, pronto se vuelve liberador. Porque dejas de vivir apagando incendios y empiezas a construir algo sólido. Algo tuyo. Algo que responde a tu intención, no a las circunstancias. Si hoy el dinero decide por ti, es hora de que tomes el timón. No estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para liderar tu economía. Número 7. Depender de una sola fuente de ingresos. Este hábito es tan común que la mayoría ni siquiera lo cuestiona. La idea de tener un solo trabajo estable ha sido vendida por generaciones como la fórmula segura para tener una vida tranquila. Pero en el mundo actual, esa seguridad es una ilusión. Una sola fuente de ingresos significa que, si ese ingreso desaparece, desaparece también tu tranquilidad. Tu estilo de vida. Tus metas. Tu sentido de estabilidad. Depender de un solo sueldo te pone en una posición vulnerable, sin importar cuánto ganes. Porque todo está atado a una única variable: tu empleo, tu jefe, tu salud, tu disponibilidad. Y si algo cambia, no tienes red de protección. En cambio, cuando diversificas tus ingresos, aunque sea de forma progresiva, empiezas a construir verdadera libertad. Puede ser un negocio pequeño, una inversión, un servicio freelance, un proyecto paralelo. No necesitas generar millones. Solo necesitas abrir nuevas puertas. Porque cada nueva fuente de ingreso que construyes no solo representa más dinero. Representa menos miedo. Menos presión. Más opciones. Y eso, en un mundo tan incierto, vale más que cualquier cifra. Número 8. No hablar de dinero en tu entorno cercano. El dinero sigue siendo un tema tabú en muchas familias, relaciones y círculos sociales. Se habla de todo menos de eso. Se ocultan deudas, se maquillan gastos, se disimulan carencias. Y así, en silencio, muchas personas toman decisiones erradas, caen en trampas financieras, repiten patrones tóxicos y lo peor, lo hacen solos. No hablar de dinero no te protege. Te aísla. Te priva del aprendizaje colectivo, de los consejos oportunos, de las alertas que podrían haberte evitado errores. Y muchas veces, ese silencio no nace del pudor, sino del miedo a quedar expuesto, del orgullo de no querer admitir que necesitas ayuda o de la vergüenza de reconocer que no sabes. Pero aquí va una verdad dura y necesaria: quien no habla de dinero, difícilmente mejora con el dinero. Porque el dinero no es solo números. Es comunicación, acuerdos, visiones compartidas. Hablar de finanzas con tu pareja, con tus amigos, con tus padres o hijos no te debilita. Te fortalece. Te educa. Te conecta. Te hace crecer. Y si hoy no tienes ese entorno, puedes buscarlo. Hay comunidades, libros, contenidos, espacios como este, donde sí se habla. Donde no se juzga, se construye. Donde el dinero deja de ser un peso y empieza a convertirse en un puente. Número 9. Postergar las decisiones importantes para cuando tenga más dinero. ¿Te ha pasado que dices, cuando gane más, ahí sí ahorraré, ahí sí invertiré, ahí sí me organizaré? Este pensamiento suena lógico, pero es una trampa. Porque lo que haces al postergar esas decisiones es perpetuar la idea de que solo puedes actuar cuando las condiciones sean perfectas. Y esas condiciones, muchas veces, nunca llegan.
El hábito de posponer lo importante es uno de los mayores saboteadores del progreso financiero. Porque hace que la vida se te pase esperando el momento ideal, mientras sigues actuando de la misma forma que te tiene estancado. Y la verdad es que nunca se trata del monto. Se trata del hábito, del compromiso, de la acción. Ahorrar, por ejemplo, no es una función del ingreso. Es una decisión. Puedes empezar con el 1%, con lo mínimo. Pero lo importante es construir el músculo. Invertir no se trata de esperar tener millones. Es empezar a entender cómo funciona el juego. Ordenarte no es algo que haces cuando ya estás bien. Es lo que haces para estar bien. Así que, si llevas tiempo esperando, este es tu llamado. No postergues más tu libertad por miedo, por excusas, por creencias. El mejor momento para tomar decisiones inteligentes no es mañana. Es hoy, con lo que tienes. ¿Desde dónde estás? Número 10. Rodearte de personas con mentalidad de escasez. Tu entorno moldea tu mentalidad más de lo que imaginas. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que siempre se quejan del dinero, que viven en deuda, que critican a los que prosperan, que justifican su estancamiento culpando al sistema, al gobierno o a la suerte, eventualmente tú también empezarás a pensar así. Porque esa energía es contagiosa. Esa narrativa se instala como verdad. Y cuando normalizas la escasez, dejas de buscar alternativas. Dejas de pensar en grande. Empiezas a ver el progreso como algo sospechoso, como algo ajeno, como algo que no es para ti. Y así, te mantienes pequeño. Alineado con un entorno que refuerza la resignación, la mediocridad, la queja. Salir de ahí no es fácil. Porque muchas veces esas personas son amigos de toda la vida, familiares, compañeros de trabajo. Pero es necesario. No para juzgarlos, sino para proteger tu mente. Para rodearte de quienes te retan, te inspiran, te empujan a más. Porque si tu entorno no te eleva, te arrastra. Y tú no estás aquí para adaptarte a una vida que no deseas. Estás aquí para romper patrones. Para construir una nueva historia. Y eso comienza con quien eliges escuchar. Número 11. Tenerle miedo al cambio, incluso cuando el cambio es necesario. Uno de los mayores obstáculos para salir de la pobreza financiera y mental es la resistencia al cambio. Esa necesidad inconsciente de seguir haciendo lo mismo, aunque no esté funcionando. Aunque duela. Aunque te tenga atrapado. Preferimos lo conocido, lo cómodo, lo predecible, incluso si eso significa seguir viviendo en escasez. El miedo al cambio se disfraza de prudencia, de lógica, de mejor me quedo aquí, que ya sé cómo funciona. Pero la verdad es que todo lo que deseas está del otro lado del cambio, del otro lado del riesgo, del otro lado de esa decisión que te da miedo tomar. Si sigues en el mismo lugar, actuando igual, pensando igual, reaccionando igual, tus resultados también serán iguales. Cambiar no significa destruir todo. Significa ajustar lo que ya no sirve. Reemplazar hábitos. Cuestionar creencias. Salir de la rutina que te anestesia. Y sí, al principio será incómodo. Pero lo incómodo no mata. Lo que mata es la resignación. Si algo dentro de ti sabe que puedes más, escúchalo. El cambio es incómodo, pero la mediocridad lo es aún más. Número 12. Asumir que el dinero es solo para resolver necesidades básicas. Muchas personas crecieron escuchando que el dinero es únicamente para pagar cuentas. Que con tener para comer, vivir y trabajar es suficiente. Y ese pensamiento se convierte en un techo invisible que limita todas sus decisiones. Creen que soñar en grande es codicia. Que aspirar a más es vanidad.
Que invertir, crecer o buscar riqueza es exagerar. Pero aquí va una verdad poderosa: el dinero no solo sirve para cubrir necesidades. Sirve para construir libertad, para proteger a tu familia, para descansar con tranquilidad, para acceder a educación, salud, bienestar, para tener opciones, para decir que no, para elegir tu vida con autonomía. Limitar al dinero a lo básico es como tener alas y decidir solo caminar. Porque puedes, sí, pero estás desperdiciando todo tu potencial. Si hasta ahora solo has pensado en el dinero como una herramienta de supervivencia, empieza a verlo como un puente. Un puente hacia posibilidades que aún no conoces, pero que mereces explorar. No naciste solo para pagar cuentas y morir. Naciste para vivir con intención, y el dinero bien gestionado es una herramienta clave para lograrlo. Número 13. No tener un fondo de emergencia. Pocas cosas generan más ansiedad financiera que sentir que cualquier imprevisto puede destruir tu estabilidad. Una enfermedad, una avería, una pérdida de empleo. Si no tienes un fondo de emergencia, estás a un solo paso de una crisis. Y lo peor, esa crisis no solo será económica, será también emocional. Porque no solo perderás dinero. Perderás tranquilidad, claridad, poder de decisión. Tener un fondo de emergencia no es un lujo. Es una prioridad. Es un escudo. Es tu base para construir sin miedo. Porque cuando sabes que tienes un respaldo, puedes avanzar con firmeza. Puedes invertir con criterio. Puedes dormir tranquilo. Y no necesitas empezar con millones. Un fondo se construye con constancia. Con pequeñas decisiones diarias. Con cada gasto que postergas por algo más importante. No esperes a que llegue la tormenta para querer construir el techo. Empieza hoy. Porque lo que hoy parece innecesario, mañana puede ser tu salvación. Número 14. Subestimar el poder del interés compuesto, tanto para bien como para mal. El interés compuesto es uno de los conceptos más poderosos de las finanzas y uno de los más ignorados. Porque funciona como una ley universal: lo que se acumula con el tiempo, se multiplica. Y eso aplica tanto para tus inversiones, como para tus errores. Si inviertes con constancia, aunque sea poco, el interés compuesto hará que ese capital crezca de forma exponencial con los años. Pero si te endeudas sin control, si pagas intereses sobre intereses, si postergas tus decisiones importantes, ese mismo poder juega en tu contra. Y te hunde más rápido de lo que imaginas. El problema es que el interés compuesto no se nota de inmediato. Es silencioso. Al principio parece insignificante. Pero un día miras atrás y ves que fue él quien definió tu destino. Por eso, cada decisión financiera que tomas hoy tiene un efecto acumulativo. Cada peso que inviertes. Cada deuda que asumes. Cada hábito que repites. Elige bien qué estás sembrando, porque el resultado será una cosecha inevitable. Número 15. Renunciar a aprender solo porque ya eres adulto. Esta es una de las excusas más tristes y más peligrosas que puede tener una persona: ya estoy muy grande para cambiar, eso ya no es para mí, yo crecí así y así moriré. Como si la edad fuera una condena. Como si el crecimiento tuviera fecha de vencimiento. Nada más alejado de la verdad. Aprender no tiene edad. Reinventarse no tiene límite. Hay personas que transformaron su vida financiera a los 40, a los 50, incluso a los 60. Porque decidieron que no iban a pasar sus últimos años lamentando lo que no hicieron, sino actuando sobre lo que aún podían hacer. Cada día que te niegas a aprender algo nuevo sobre dinero, estás dejando pasar oportunidades que podrían cambiar tu realidad. No necesitas hacerlo todo de golpe.
Solo necesitas decidir que nunca es tarde. Que tu historia no está escrita. Que aún puedes convertirte en una persona con inteligencia financiera, aunque hasta hoy hayas cometido todos los errores del mundo. Porque no se trata de dónde vienes. Se trata de a dónde quieres llegar y de lo que estás dispuesto a hacer para lograrlo. Número 16. Creer que siempre hay tiempo para arreglar tus finanzas. Muchos caen en la trampa de la postergación disfrazada de optimismo. Ya habrá tiempo para ahorrar, más adelante me voy a organizar, cuando las cosas mejoren, ahí sí invertiré. Y lo dicen con una calma peligrosa, como si el tiempo fuera infinito, como si los años no pasaran, como si el costo de la inacción no fuera acumulativo. Pero lo cierto es que cada día que pasa sin tomar el control de tus finanzas, es un día más en el que sigues perdiendo oportunidades. Cada año que dejas pasar sin aprender, sin actuar, sin decidir, es un año en el que el interés compuesto trabaja para otros, no para ti. Es un año en el que los errores se siguen acumulando, en el que los hábitos tóxicos se arraigan más profundamente. Creer que siempre habrá tiempo es el camino más corto hacia el estancamiento. Porque el futuro no está garantizado. Y cuando finalmente decides actuar, puede que ya estés atrapado en deudas, compromisos, responsabilidades que te limitan mucho más. El mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor es ahora. No lo postergues más. Número 17. Aceptar trabajos o ingresos que no te permiten crecer, solo por necesidad. Claro que hay momentos donde uno necesita resolver lo básico, donde hay que aceptar lo que venga para sobrevivir. Pero cuando esa necesidad se vuelve una excusa permanente para quedarte en un empleo tóxico, mal pagado, sin proyección, ahí ya no es necesidad. Es miedo. Es resignación. Y cada vez que eliges quedarte ahí sin buscar alternativas, sin prepararte, sin planear una salida, lo que estás haciendo es hipotecar tu futuro. Estás vendiendo tu tiempo al menor postor. Estás reforzando la idea de que eso es lo único a lo que puedes aspirar. Tú mereces más. Pero nadie va a venir a ofrecerte ese más si tú no lo exiges, si tú no lo construyes. Tal vez no puedas renunciar hoy mismo, pero sí puedes empezar a prepararte. A buscar opciones. A formarte. A emprender algo propio. Porque cada día que sigues en un lugar que te drena, es un día más en el que te alejas de tu potencial. Y tu vida es demasiado valiosa para pasarla solo sobreviviendo. Número 18. Normalizar la escasez como parte de tu identidad. Esta es una de las heridas más profundas. Muchas personas han vivido tanto tiempo en carencia, han escuchado tantas veces frases como los ricos son malos, nacimos pobres y así moriremos, el dinero solo trae problemas, que han terminado adoptando la pobreza como parte de su identidad. Y ese pensamiento es peligrosísimo, porque lo que tú crees que eres, es lo que vas a reforzar con cada decisión. Si tú te ves como alguien que nunca va a prosperar, entonces cada oportunidad te parecerá demasiado buena para ser verdad. Cada inversión te parecerá riesgosa. Cada ahorro te parecerá inútil. Cada sueño te parecerá inalcanzable. Porque tu mente siempre intentará mantenerte coherente con la historia que te contaste. Romper con esa narrativa no es fácil, pero es urgente. Porque tú no eres tu pasado. No eres tus errores. No eres tus carencias. Eres un ser humano con capacidad de aprender, de transformarse, de construir una realidad distinta. Pero eso empieza por cambiar lo que te dices a ti mismo cada día. Empieza por dejar de decir yo soy pobre, y empezar a decir, estoy trabajando para construir una nueva vida. Número 19. No tener una visión clara del tipo de vida que quieres construir. ¿Sabes por qué muchas personas se conforman con tan poco? Porque ni siquiera se han detenido a imaginar lo que realmente desean.
Porque viven tan ocupadas sobreviviendo, que olvidan lo esencial, soñar. Y cuando no tienes una visión clara, cualquier cosa parece suficiente. Pero si tú no defines lo que quieres, el sistema lo hará por ti. La publicidad, la cultura, tu entorno, todos te dirán qué comprar, qué desear, qué buscar. Y terminarás persiguiendo metas ajenas, comprando cosas que no necesitas, compitiendo en juegos que ni siquiera te interesan. Tener una visión no es un lujo. Es una brújula. Es lo que le da sentido a tu esfuerzo, a tus decisiones, a tus límites. Es lo que te permite decir, esto sí, esto no. Es lo que convierte un plan financiero en algo vivo, en algo que vibra contigo. No importa si aún estás lejos de eso que sueñas. Importa que lo veas. Que lo sientas. Que camines hacia allí, paso a paso, con intención. Porque si puedes imaginarlo con fuerza, puedes construirlo con acción. Número 20. Pensar que el dinero resolverá todos tus problemas por sí solo. Este es uno de los hábitos mentales más peligrosos, creer que, cuando finalmente tengas dinero, todo estará bien. Que se acabarán los problemas. Que serás feliz. Que tendrás paz. Pero lo cierto es que el dinero no resuelve lo que tú no estás dispuesto a mirar. Si tienes malas relaciones, el dinero solo las tensará más. Si tienes vacíos emocionales, el dinero los disfrazará por un tiempo, pero no los llenará. Si no tienes propósito, el dinero no te dará dirección. Si no sabes gestionar tus emociones, el dinero solo amplificará tu caos. El dinero es una herramienta. Poderosa, sí. Pero no es la solución mágica. No reemplaza la inteligencia, ni la disciplina, ni el autoconocimiento. No sustituye tu paz interior, tu autoestima, tus valores. Si esperas que el dinero arregle todo lo demás, vas a vivir frustrado, incluso si un día lo consigues. Por eso, el trabajo real no es solo externo. Es interno. Es en tus hábitos. En tu mente. En tu forma de ver la vida. Porque cuando tú creces por dentro, el dinero que llega a tu vida tiene un propósito más elevado. Y entonces sí, puede ser una herramienta que potencie tu bienestar. Estos 20 hábitos son como cadenas invisibles. Algunos son sutiles. Otros, descaradamente destructivos. Pero todos tienen algo en común: si no los detectas, si no los cuestionas, si no los transformas, seguirán repitiéndose. Una y otra vez. Y no importa cuánto te esfuerces, si tu mente y tus hábitos no cambian, tu realidad tampoco lo hará. Así que hoy te invito a hacer una pausa. A mirar con honestidad tu vida. A reconocer cuáles de estos hábitos están presentes en tu día a día. Y más importante aún, a elegir cuál vas a empezar a cambiar, aquí y ahora. ¿Con cuál de estos hábitos te sentiste más identificado? ¿Cuál sientes que necesitas trabajar con más urgencia? Cuéntamelo en los comentarios. Escribirlo puede ser tu primer paso hacia el cambio real. Y si este contenido te removió por dentro, si algo en ti se encendió, acompáñame en el siguiente video, donde seguiremos explorando nuevas claves para romper con la escasez mental y construir una vida financiera sólida, libre y consciente. Porque esto recién comienza.